Buenas noches, colegas, con todos ustedes. Mi nombre es Ileana Chávez y vamos a trabajar hoy día lo que es en este curso de didáctica a la matemática. Vamos a revisar hoy día la teoría de situaciones didácticas de Braudseau, en donde vamos a irles presentando primero las líneas teóricas sobre las cuales se sustenta y luego vamos a ver una parte aplicativa de cómo se utiliza con algunas actividades y cuáles son las etapas, ¿no?, para poderlas diferenciar cada una de ellas. Bueno, vemos aquí que están participando la profesora, el profesor Héctor, el profesor Fernández, el profesor Damián, el profesor Ítalo, el profesor José, la profesora María, el profesor Marlo, la profesora Mirta, el profesor Rubí, la profesora Rubí y la profesora Violeta. Bienvenidos todos, colegas, en este curso que damos inicio hoy día de didáctica a la matemática. Me gustaría saber de qué parte de nuestro país estamos interactuando, de qué regiones. No sé si me podríamos presentarnos de repente para poder un poco conocernos en forma virtual. De Trujillo vemos aquí el profesor Héctor, Bambamarca, nos dice el profesor Marlo, bienvenido, profesor. A ver, los invitamos. La profesora María nos dice que es de Pasco. La profesora Rubí también nos dice es de Sullana. Bienvenida, maestra. El profesor Damián también nos dice que es, él es de Puerto Maldonado. Vemos entonces que hay de diferentes regiones de nuestro país que estamos conectados hoy día para poder discutir y analizar estas orientaciones didácticas que también el Ministerio de Educación nos presentó en Rutas de Aprendizaje 2015. Pero estas rutas son un tanto técnicas porque solamente nos brindan ilustraciones, nos dan algunas pautas, pero no nos dan a fondo las explicaciones teóricas de por qué cada una de esas fases y cómo se articulan todas ellas para poder lograr justamente el aprendizaje, ¿no?, y la interacción que debe darse entre estudiante y docente, ¿no? Entonces, la intención de hoy día es ahondar un poco más, profundizar sobre esta teoría de situaciones didácticas, diferenciar y aclarar algunos conceptos que pueden generar confusión para que nosotros podamos entender la lógica, ¿no?, de esta perspectiva didáctica que propone este autor. Entonces, vamos a empezar. Vamos a empezar entonces por ir dando algunas limitaciones de cómo estamos concibiendo lo que es la preocupación y la problemática de la didáctica, ¿no? Nosotros en este curso vamos a ir desarrollando diferentes propuestas didácticas. Hoy día vamos a abordar una de ellas, pero a lo largo de las distintas jornadas vamos a ver también otras teorías, ¿no?, otros aportes de otros autores que nos van a dar luces sobre cómo trabajar la parte didáctica, cómo intervenir para desarrollar adecuadamente cada una de estas competencias, ¿no? Sabemos que tenemos 4 competencias en matemática y cada una de ellas tiene una naturaleza distinta. Por ello es que nosotros no podemos utilizar las mismas orientaciones didácticas para el desarrollo de todas las competencias, ¿no?, sino que cada una tiene su propio tratamiento. Hoy día vamos a trabajar lo que es teoría de situaciones didácticas y esta nos va a permitir abordar la competencia de situaciones de cantidad, ¿no? Vamos un poco a ir analizando cómo se ha ido presentando esta problemática de la didáctica, ¿no?, y cómo era considerada antiguamente. Nosotros sabemos que la educación ha pasado por diferentes reformas
diferentes tipos de concepciones y la matemática como disciplina, ¿no? También tenemos que deslindar entre una matemática pura, ¿no? Que se concibe aunque no haya conexiones con la realidad, ¿no? Si nosotros vemos un especialista de matemático puro, pues ellos conciben la matemática aunque no haya una conexión con la realidad. En cambio nosotros que somos maestros del área matemática no podemos desvincular la realidad, conectarla con la vida de los estudiantes para poder a partir de ella hacer las construcciones de estos objetos matemáticos. Antiguamente se consideraba que la enseñanza de la matemática era un arte, ¿no? Algunos solamente era una suerte de transmisión de conocimientos, de algunos trucos o algunos artificios para poder sortear, ¿no? Ejercicios, cálculos, ¿verdad? Y que hasta ese entonces pues eso funcionaba. Y no había una mayor preocupación por comprender las interacciones o las reglas que se podrían establecer en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Todo se dejaba a suerte del arte de este maestro, de la vocación, de la voluntad, de la capacidad que tengan los estudiantes, ¿no? Para dejarse moldear, ¿no? Por este maestro que jugaba una suerte de artista. Sin embargo, con el transcurrir de los años vemos que el análisis de cómo es que los estudiantes aprenden y construyen, ¿no? Sus objetos matemáticos y los conectan con su vida diaria, pues ha ido calando más, ¿no? Diferentes autores a nivel internacional en donde han tratado de vincular y regresar justamente a los orígenes, porque no perdamos de vista que la matemática surge como una solución de diferentes problemas los cuales se enfrentó el ser humano. Pero cuando ya lo llevamos a la escuela, eso poco a poco se fue perdiendo, se fue desvinculando, de tal manera que quedó solamente como un conjunto de abstracciones, para lo cual era necesario tener un coeficiente intelectual adecuado y que era a veces solamente alcanzado por cierto tipo de estudiantes, ¿no? Entonces se fue distorsionando la utilidad de la matemática dentro de la vida diaria. Pero luego, luego con el transcurrir del tiempo, los diferentes investigadores, aportes también de muchos pedagogos, de muchos psicólogos, vemos que se analizó más a detalle la problemática de la didáctica de la matemática, ¿no? Y se empezó entonces a analizar y a controlar y a ir determinando algunas reglas que pudieran relacionarse estos procesos, donde nosotros podemos relacionar tres elementos, ¿no? En esta triada, que es el saber matemático o el objeto matemático o el conocimiento matemático que está, ¿no? Que está y que es convencional a través del tiempo, se lo ha ido construyendo la humanidad, y cómo este saber matemático juega una suerte de poder ser aprendido mediante las intenciones provocadas por el que enseña, en este caso, por el profesor. A ver, la profesora Flor nos dice qué clase es esta matemática. ¿Qué clase es? A ver, no comprendo a lo que se refiere, maestra. Lo que estábamos conversando anteriormente era sobre la matemática, cómo las concepciones de la enseñanza de la matemática han ido cambiando y modificándose. De tal manera que ahora nosotros, la preocupación es cómo podemos desarrollar el pensamiento matemático y que los chicos puedan apropiarse de ese conocimiento y utilizarlo en su vida diaria, ¿no? Entonces veíamos que en un inicio eso quedaba como una suerte de un artista, de la capacidad o de la experiencia que tenga un maestro, pero ahora vemos que no, que nosotros podemos estudiar las interrelaciones, ¿no?
que se dan dentro de esta tríada, y justamente a eso es lo que conlleva el estudio y las propuestas didácticas para nosotros poder intervenir y poder establecer relaciones, ¿no?, entre estos elementos de tal manera que podamos encontrar mejores resultados en los aprendizajes de los estudiantes, ¿no? Esta concepción de la enseñanza y de aprendizaje de la matemática ha ido evolucionando, como les decía, a medida que crecía el interés por la investigación de los hechos didácticos. Así ha ido consolidándose un punto de vista que propugna la necesidad de analizar estos procesos involucrados en el aprendizaje de la matemática para poder incidir sobre el rendimiento de los estudiantes, ¿no? Entonces, específicamente en el aprendizaje de la matemática, ¿no?, porque también podemos encontrar la didáctica de diferentes áreas, pero lo que nosotros aquí nos convoca es justamente en particular en el área de matemática. Bajo este nuevo paradigma de la didáctica, entonces, encontramos a este gran investigador francés, Guy Brossiu, o Bossiou, como ustedes deseen llamarle, y que vislumbró por primera vez la necesidad de la didáctica de utilizar un modelo propio para la actividad matemática, ¿no? Entonces, nosotros estamos asumiendo la didáctica desde ya una ciencia, como un rigor científico, y que se dedica al estudio, ¿no?, y a las reorganizaciones y modificaciones de este saber disciplinario, que nosotros ya lo tenemos, que es un saber convencional de la disciplina en sí, de la matemática, para poderlo hacer enseñable. Es decir, que nosotros podamos manipularlo intencionalmente para que pueda ser aprendido, ¿no? Entonces, la didáctica intenta explicar los fenómenos en torno al aprendizaje y a la enseñanza. Estos dos procesos van de la mano porque el maestro, si bien es cierto, ha ido asumiendo roles, ¿no?, de facilitador, de mediador, pero siempre cuando hay una intención para generar un aprendizaje es que hay también un proceso de enseñanza. Y mientras el estudiante asuma el rol de poder construir esos conocimientos, ¿no?, a partir de la modificación de los medios y los recursos que tenga, entonces se está dando también un proceso de aprendizaje. Entonces, lo que nosotros queremos es analizar estas múltiples interacciones entre estos actores, ¿no?, dentro de este proceso de enseñanza-aprendizaje. Para ello, entonces, lo que nosotros vemos es, hay muchos aportes en la didáctica de la matemática actualmente. Lo que nosotros vamos a abocarnos en esta noche es sobre la teoría de situaciones didácticas de Bossiou. Y podemos dar una pequeña reseña para poder conocer un poco, ¿no?, a quién se refiere este personaje. Es profesor emérito de la Universidad de Bordeaux, Francia, y su equipo ha trabajado durante más de 20 años, observando cómo los estudiantes van aprendiendo. Y a partir de esa experiencia, él formula y elabora esta teoría de situaciones didácticas entre los años de 1970 y 1990. Y su obra ha sido reconocida, ¿no?, y ha sido premiado justamente por el Comité Internacional de Educación Matemática. Él hizo grandes aportes en la educación de la matemática francesa, ¿no? ¿Cuál es la hipótesis de la cual parte Bossiou? Que el alumno aprende adaptándose a un medio. Y este medio es el factor en el cual se encuentran las contradicciones, dificultades, desequilibrios, ¿no? Y esto, si nosotros lo comparamos un poco, eso ha ido ocurriendo en la sociedad humana, ¿no? El ser humano ha ido encontrando estas dificultades, estas contradicciones, estas necesidades, estos desequilibrios que lo han retado a poder superar estos obstáculos. Y eso justamente es la misma dinámica que nosotros debemos trabajar dentro del aula. Este saber, fruto de la adaptación del alumno, se manifiesta por respuestas nuevas, que vienen a ser justamente la prueba del aprendizaje. Bossiou recoge muchos aportes de Piaget y su teoría también acoge que es un proceso de adaptación en el cual el estudiante es sometido a un conjunto de desequilibrios, de desafíos, de interacciones. Pero lo que él le agrega, ¿no?, a lo que había aportado Piaget es que este medio que se ve alterado, en donde interactúa este estudiante, es alterado con una intención que tiene el docente, ¿no?
y la intención es justamente producir aprendizajes. Pero para producir aprendizajes nos dice Brausseau que hay que primero partir de un problema interesante, juicioso, atractivo, que permita al estudiante asumir estos retos y poderlos justamente él resolverlos, pero por satisfacción de él mismo, más no por complacer al maestro, ¿no? Entonces aquí vamos a encontrar diferentes conceptos, ¿no? Como por ejemplo el momento adidáctico, que luego lo vamos a denominar situación adidáctica, ¿no? Entonces vemos aquí que nos estamos adelantando un poquito, en el cual nos dice que el momento didáctico es cuando el estudiante realiza él su propio aprendizaje. Es decir, es un momento de aprendizaje en el cual el docente tiene muy poco de intervención, ¿no? No es de que la actuación del maestro desaparezca, pero no tanto para la construcción del aprendizaje, sino más bien para la motivación, permanece, ¿no? Su interacción para la motivación, para que el estudiante pueda seguir sosteniendo ese reto y pueda concluir, ¿no? La resolución del mismo. El aprendizaje se considera como una modificación del conocimiento que el alumno debe producir por sí mismo y que el maestro solo lo debe provocar, ¿no? Entonces nosotros generamos las condiciones para que el estudiante pueda él asumir ese reto y comprometerse justamente a resolverlo, ¿no? Y es por ello que partimos de problemas desafiantes, interesantes, ¿no? No repetitivos ni mecánicos. Para que el alumno aprenda un saber, nos dice, es necesario que encuentre situaciones constitutivas de dicho saber. Según Brausseau, una tarea de los especialistas de didáctica de la matemática sería construir situaciones para cada conocimiento matemático. Es decir, que es un gran reto para nosotros construir situaciones que respondan al contexto, a las situaciones y a las características que tengan nuestros estudiantes. Estas situaciones interesantes no las vamos a encontrar de repente en algún texto, ¿no? Sino que va a partir también, o va a ser necesario involucrarnos nosotros en investigar, ¿no? Algunas situaciones en las cuales nosotros podamos diseñar de manera creativa estas situaciones que puedan desencadenar un conjunto de aprendizaje. En estas situaciones los alumnos pueden actuar y avanzar en el problema, pero para ello es necesario que ellos utilicen los conocimientos que ya tienen, ¿no? Y que puedan experimentar con ellos, independientemente que ellos aún no conozcan en sí el objeto que se vaya a trabajar. No es necesario, pero a partir de lo que ellos ya tienen, sus saberes previos, puede permitirle la construcción de este nuevo objeto, ¿no? El cual se va a enseñar. Buenas noches, profesora María Elena. Al resolver un problema, los alumnos por sí mismos pueden constatar su éxito o su fracaso. Esta etapa Brausseau la denomina la validación. Y aquí también vamos a ver más adelante un término que se acuña también, ¿no? Y también vamos a aclararlo porque no se refiere justamente a cuestionar el error, sino al contrario, el error va a permitir que ellos puedan buscar otras formas de poder resolver el problema. En el caso que sea necesario y puedan tener que volver a empezar a resolver un problema, también es pertinente, porque es un proceso de construcción, y en esa construcción entonces podemos nuevamente retomar si es que no ha habido de repente una adecuada comprensión del problema. La situación es susceptible de nuevas utilizaciones y generalizaciones. Cuando nosotros presentamos una situación, tiene ciertas condiciones, pero nosotros sabemos que lo que podríamos generar es la construcción de un modelo, porque el modelo va a responder a estas condiciones o restricciones que nosotros estamos presentando. Pero los objetos matemáticos no se refieren o no se quedan solamente a ciertas características o condiciones dadas, sino que son generalizaciones que se pueden cumplir para cualquier situación. Es por eso que a partir de estas modelaciones que ellos puedan construir, se puede generalizar
y llegar justamente a la idea del objeto matemático que se está trabajando. La teoría de situaciones didácticas y su equipo propone un esquema para pensar estas articulaciones que existen entre estos tres momentos: la experimentación, la formulación y la prueba. Y para ello, ¿no?, Bossiu las denomina la situación de acción, para referirse a la experimentación, la situación de formulación, ¿no?, en la cual se van a elaborar mensajes, y la situación de validación, en la cual se hace la prueba y la verificación y comprobación justamente de estas formulaciones, de estas estrategias que se hayan puesto en marcha en la resolución del problema. Estas situaciones son ideales y muestran lo que puede significar esta articulación. Le decimos que son ideales porque nosotros podemos presentarlas, pero no necesariamente van a seguir este orden riguroso. Pueden inclusive darse de alguna manera distinta. Lo interesante es que entre estas situaciones se pueda producir estos procesos de enseñanza y aprendizaje. Pero si esta teoría se trata de situaciones didácticas y situaciones adidácticas, tendríamos que tener claro a qué se refiere una situación. Entonces vamos a presentarles aquí cómo lo define Bossiu, ¿ya?, y cómo nosotros lo estamos entendiendo y lo vamos a trabajar. Hemos llamado situación a un modelo de interacción entre un sujeto con cierto medio que determina a un conocimiento dado como el recurso de que dispone el sujeto para alcanzar o conservar en este medio un estado favorable. Alguna de estas situaciones requiere de la adquisición anterior de todos los conocimientos y esquemas necesarios, pero hay otras que ofrecen una posibilidad al sujeto para construir por sí mismo un conocimiento nuevo en el proceso genético, ¿no? ¿A qué se refiere esta situación? Una situación en concreto es una situación construida de manera intencional, en el cual el estudiante puede interactuar, ¿no?, con su medio para poder desarrollar o resolver este desafío, este problema, sin intervención directamente del maestro en la construcción de ese aprendizaje, sino en la interacción entre él y sus pares. Pero también hay situaciones en las cuales ya está la intervención del docente. Es por eso que luego vamos a deslindar estos dos tipos de situaciones adidácticas de una situación didáctica. Bossiu nos dice que una situación es un conjunto de relaciones establecidas explícitamente entre un estudiante o un grupo de estudiantes, ¿no? Es decir, estos estudiantes, que puede ser uno o puede ser todo este grupo de estudiantes, establecen relaciones ¿con quién? Con el medio. ¿Y el medio qué le va a proveer? Le va a proveer instrumentos, recursos, saberes previos, el reto mismo que se le va a presentar, ¿no? También interactúa ¿con quién? Con un sistema educativo que está representado en este caso por el docente, porque el docente cumple una suerte de generar intencionalmente el desarrollo, en este caso, de competencias, ¿no?, el desarrollo y la movilización de capacidades, con la finalidad de lograr que estos estudiantes se apoyen en un saber constituido, ¿no?, que viene a ser lo que ellos ya conocen, o que este saber le va a permitir a ir construyendo otro, ¿no?, orientarlo a que pueda ir construyendo otro, que luego ya el docente termina por institucionalizar. La perspectiva de diseñar estas situaciones que ofrecieran al estudiante la posibilidad de construir el conocimiento dio lugar a la necesidad de otorgar un papel central dentro de la organización de la enseñanza a la existencia de momentos de aprendizaje. Es decir, el maestro, cuando diseña estas situaciones y que da la oportunidad de que el estudiante pueda aprender y pueda construir su aprendizaje en sí mismo, ¿no?,
en las decisiones o en las relaciones que él puede establecer, él como individuo o con sus pares, ¿no? Entonces, de esta perspectiva nace la necesidad de encontrar momentos de aprendizaje en los cuales el maestro no tiene una intervención directa en la construcción de sus aprendizajes. Y a esta situación, a estos momentos de aprendizaje, es lo que se le denomina una situación adidáctica. Es decir, que el término de una situación adidáctica es aquel que designa toda situación que por una parte no puede ser dominada de manera conveniente sin la puesta en práctica de los conocimientos o del saber que se pretende, y que por la otra sanciona las decisiones que toma el estudiante, ya sean buenas o malas, sin intervención del maestro, en lo que concierne al saber que se pone en juego. ¿Cómo entendemos esta situación adidáctica? La situación adidáctica es el momento de aprendizaje. Es un momento en el cual se produce la construcción de los aprendizajes, ya sea por la experimentación, ya sea porque está estableciendo relaciones lógicas, ya sea porque el estudiante está experimentando, está realizando de repente alguna actividad lúdica, de tal manera que está poniendo en juego, ¿no?, el objeto que va a aprender, el objeto matemático que va a aprender, y los conocimientos que él posee para poderlo utilizar de manera estratégica. Entonces, una situación adidáctica, nos dice, supone o necesita, por una parte, que no tiene el dominio tal para poderlo resolver porque todavía él desconoce, está en un proceso de construcción, pero sí se basa de lo que él tiene como conocimientos previos. Pero también esto le va a permitir sancionar sus propias decisiones. Y aquí también vamos a aclarar a qué nos estamos refiriendo con el término de sancionar. Porque sancionar no es cuestionar, criticar el error, sino sancionar es ver los resultados en función a lo que yo elegí, en función a lo que yo opté, ya sea como estudiante, individuo, o ya sea como grupo, con mis pares, ¿no? Entonces, la situación adidáctica es este momento en el cual se produce el aprendizaje, ¿no? Aclaremos que la situación didáctica es una situación que contiene intrínsecamente la intención que alguien aprende algo, ¿no? O sea, una situación es didáctica porque hay una intencionalidad del que enseña para que su estudiante aprenda algo. Pero cuando nosotros le llamamos una situación adidáctica, esta intención aparentemente no es que desaparezca, ¿no?, la intervención del maestro como tal, sino que la intervención en la construcción de este aprendizaje sí desaparece, pero se mantiene en la medida de que lo motiva, lo alienta, lo estimula a que el estudiante pueda continuar el desarrollo de esta actividad propuesta. Entonces, en esta fase didáctica, la no intencionalidad contenida en este concepto se refiere a que el estudiante debe relacionarse con el problema, respondiendo a este problema en base a sus conocimientos, motivado por el problema y no por satisfacer un deseo del docente, sin que el docente intervenga para ayudarle directamente en encontrar una solución. El docente interviene, sí, pero para darle ese sostén, ese apoyo, ¿no?, para que lo pueda completar o pueda verificar, pero más no interviene en la búsqueda de la solución del reto que se le está presentando. La noción de sanción, que es justamente lo que les comentaba, no debe entenderse como un castigo, como una culpa, ¿no?, o como una equivocación. Cuando nosotros decimos que en esta situación didáctica el estudiante sanciona, ¿no?, sanciona lo que él realiza, es porque este concepto de sanción permite que el estudiante pueda juzgar por sí mismo los resultados de su acción y que tengan posibilidad de intentar nuevas resoluciones para que por sí mismo establezcan relaciones entre sus elecciones y los resultados que obtienen. Les cuento una anécdota. A ver, una maestra
estaba realizando una actividad con termómetros para poder medir las temperaturas y poder analizar la temperatura de estas mezclas. Entonces tenía una misma cantidad de masa de agua, pero a diferente temperatura, una a 30 grados y otra a 20 grados. Y luego las une en un mismo recipiente y les pregunta a los estudiantes, ¿cuál será la temperatura que ahora tiene, ¿no?, este contenido en el cual ha sido resultado de mezclar las mismas cantidades de masas anteriores con diferentes temperaturas? Un estudiante se adelanta y hace un razonamiento muy rápido. Dice, bueno, si una temperatura está a 20 grados y la otra a 30 grados, entonces la temperatura final es 50 grados, ¿no? Entonces, esa es una forma de solucionar de este estudiante. Pero la maestra no le da la respuesta si es correcto o incorrecto, pero le dice de qué manera lo podemos comprobar si lo que tú estás afirmando eso no es correcto. Entonces otro estudiante dice, acá tenemos un termómetro, hay que medir la temperatura a ver si es 50 grados. Y los mismos estudiantes hacen la comprobación, la prueba, que es una de las fases que menciona Rousseau. Verifican efectivamente que no es 50 grados, ¿no? No es 50 grados. Entonces le dice, ¿qué cree que pasó? Entonces el estudiante comienza, y aquí es donde está sancionando este estudiante. Él está mismo, ¿no?, evaluando que lo que él ha comprobado, que lo que él había afirmado no es correcto. Y busca otras formas de poderlo verificar. Entonces comienza a dar otras explicaciones, ¿no? Otras explicaciones. Y una de las explicaciones que da más adelante es, bueno, que la cantidad de agua fría, que estaba a 20 grados, tal vez enfrió a la cantidad de agua que estaba a 30 grados. De tal manera que ya no resultó siendo los 50 grados. Y le pregunta entonces la profesora, ¿y qué pasará entonces si nosotros hubiésemos tenido mayor cantidad de agua a 30 grados? ¿Crees que la temperatura sería la misma de que la que ahorita hemos obtenido? A partir de esta sanción que hizo el estudiante, entonces él pudo ver otras formas de solución y otros razonamientos dentro de su grupo y plantea de que posiblemente, ¿no?, puesto que hay haber mayor cantidad de agua, ¿no?, a una mayor temperatura, pueda calentar a esta agua en menor cantidad y que se encuentre a una menor temperatura. Este es un ejemplo muy simple para poderles dar a conocer a qué se refiere la sanción, en el cual entendemos el error como una oportunidad de aprendizaje, pero una oportunidad que encuentra el mismo estudiante para poder aprender, no como un error que encuentra el maestro para criticar o para él dar las respuestas, sino para poder orientar a que el estudiante pueda buscar y confrontar sus mismas afirmaciones y buscar otras nuevas vías de poder relacionar y verificar realmente que está correcto o no lo que él está proponiendo. Concluimos entonces que la situación adidáctica es concebida como un momento de aprendizaje. A eso se refiere una situación adidáctica, mas no a una situación en la cual hay una intervención directa del maestro para construir el aprendizaje. Es decir, una clase tradicional en el cual el docente transmite la información no estaría generando situaciones adidácticas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no está promoviendo el aprendizaje. Está interviniendo en la construcción de manera directa y en la transmisión, ni siquiera en un proceso de construcción, sino en la transmisión directa de estos aprendizajes. Los estudiantes, para que se dé el aprendizaje, deben encontrar por sí mismos relaciones entre sus elecciones y los resultados que obtienen. Entonces, cuando nosotros llegamos y presentamos un desafío, la entrada
a este problema, a este reto que les presentamos a los estudiantes, es una fase adidáctica. ¿Por qué? Porque el maestro lo gestiona, pero lo asume el estudiante. Entonces, esto hace que también se genere un nuevo concepto, el concepto de devolución. ¿Y a qué nos referimos por devolución? La devolución es el acto por el cual el maestro hace que el estudiante acepte la responsabilidad de una situación de aprendizaje. Que asuma que va a resolver esa actividad lúdica propuesta, ese problema propuesto o ese experimento que ellos van a realizar, ¿no? Acepte el reto de poderlo resolver y acepte él mismo las consecuencias de la transferencia que haga de estos aprendizajes. A eso entonces se le denomina la devolución. Dentro de este marco teórico, Rousseau propone 3 situaciones adidácticas: la situación de acción, la situación de formulación y la situación de validación. Es decir, que tenemos 3 situaciones o 3 momentos de aprendizaje, que es la mayor parte, ¿no?, que estaría constituida una clase. En la situación de acción, el estudiante debe actuar sobre un medio, ya sea material o simbólico. La situación requiere solamente la puesta en acto de conocimientos implícitos, ¿no?, es decir, de lo que él trae previamente. Y es aquí donde nosotros le presentamos un problema, una actividad lúdica, alguna experimentación o de repente el uso de alguna herramienta tecnológica, ¿no?, porque los estudiantes también se identifican mucho con los recursos tecnológicos. Es decir, que la situación de acción, en esta situación de acción, el alumno actúa sobre el medio, formula, ¿no?, prevé y explica la situación. Es decir, nosotros les presentamos el problema, por ejemplo, y el estudiante lo lee, lo interpreta. Nosotros podemos inclusive generar de repente algunas preguntas de comprensión, de diferente tipo de nivel de comprensión, de tal manera que al estudiante le pueda quedar claro en qué consiste el problema, la consigna, si es que fuera una situación recreativa, y lo pueda asumir, hacerlo suyo, el reto de poder resolverlo. Las retroacciones proporcionadas por el medio funcionan como sanciones de sus acciones, ¿no? Es decir, lo que él va haciendo es una constante revisión, es una prueba y comprueba, de tal manera de que ello le va a ir permitiendo generar algunas afirmaciones adecuadas o no, porque hasta de las inadecuadas también vamos a generar aprendizaje. En la situación de formulación, el estudiante o grupo de estudiantes debe formular explícitamente un mensaje a otro estudiante, ¿no?, que vendría a ser el receptor, y que ese receptor comprende el mensaje, y ambos actúan sobre el medio, ya sea material o simbólico, en base al conocimiento contenido en este mensaje. En esta situación de formulación, los estudiantes comienzan a organizarse y a conversar entre ellos algunas propuestas para poder ensayar estrategias de cómo poderlo resolver. Y aquí en estas estrategias también hay diferentes niveles que van a manejar los estudiantes, puesto que no todos tienen el mismo estilo de aprender. Quizás algunos lo van a poder resolver o intentar resolver de una manera concreta, otros de repente de alguna manera representativa, utilizando distintos registros de representación, u otros de repente pueden resolverla de una manera más abstracta con expresiones matemáticas. Entonces, cada quien podrá proponer diferentes estrategias para solucionar. En la formulación, el alumno intercambia con una o varias personas en los equipos de trabajo
La comunicación puede conllevar a asimilaciones y también a contradicciones, porque estamos en un proceso de adaptación y se van moviendo nuestros esquemas, se van produciendo los desequilibrios, de tal manera que vamos asimilando y también vamos encontrando nuevos desequilibrios y contradicciones que podamos encontrar en la validación de los mismos procesos que se van realizando. Las interacciones entre el emisor y el receptor, porque es un acto comunicativo que se da aquí en este momento, en esta situación de la formulación, pueden producirse a través de acciones sin codificación o bien a través de un lenguaje, ¿no? Porque cuando hablamos de comunicación no solamente nos ceñimos a una comunicación verbal, sino también a una comunicación no verbal, ¿no? Y que estaría dentro de ese proceso de interacción. Porque cuando nosotros hablamos de los procesos didácticos, observamos la triada y analizábamos cómo se interrelacionan estos tres elementos, ¿no? El conocimiento en sí, el saber del docente y el estudiante con sus propios pares. El fracaso de un mensaje obliga a su revisión, ¿no? A ver en qué fallamos, por qué de repente no se dio de repente la estrategia o quizás el mensaje no se dio de manera adecuada y por eso es que llegamos de repente a un error. Dentro de esta etapa de la formulación se crea ya un modelo, una propuesta de grupo que puede ser formulado ya sea con ayuda de signos, gráficos, relaciones, reglas, ya sean estas conocidas o nuevas que se estarían generando al interior de cada uno de estos equipos de trabajo. La tercera situación adidáctica es la situación de validación. Como ustedes han podido notar, las dos situaciones previas, vemos que si bien es cierto en la situación de acción el maestro genera, ¿no?, y diseña el reto que se le va a presentar al estudiante, pero ayuda a que el estudiante se apropie y a partir de esa apropiación que asume el estudiante, el maestro pasa a tomar una suerte de facilitador, de motivador, de orientador, más no en la intervención de la búsqueda de soluciones. Es por eso que estas tres situaciones, tanto la de situación de acción, la situación de formulación y la situación de validación, son situaciones adidácticas, ¿no?, que ya lo habíamos explicado anteriormente. En la situación de validación propiamente tiene este momento, pero eso no quiere decir que en otros momentos no se dé validación. Cuando nosotros hablamos de la situación de acción, que fue la primera, también se da la validación de la acción, porque de repente yo puedo entender el problema de alguna manera equivocada, y si yo lo entiendo de manera equivocada, entonces las estrategias y la solución también estarían encaminadas con este error. Es por eso que desde la acción nosotros podemos validar si estamos comprendiendo adecuadamente el problema y lo que se nos pide determinar para poder dar solución a este problema. Lo mismo en la formulación, porque en la formulación también podemos validar propuestas, podemos validar estrategias, ¿no? Entonces también se estaría dando en esta otra situación validación. Pero en esta parte propiamente dicha, la validación se refiere ya al resultado obtenido de las dos etapas anteriores. Es cuando los estudiantes deben enunciar aserciones, afirmaciones, conclusiones, ¿no?, y ponerse de acuerdo sobre la verdad o falsedad de estas. Las afirmaciones propuestas por cada grupo son sometidas a la consideración de otro grupo, es decir, que ya no solamente queda mi aprendizaje al interior de mi equipo, sino que lo comparto con todo el aula. Y es aquí donde el maestro juega una suerte de confrontar, contribuir a confrontar ideas que permitan fortalecer la argumentación y encontrar la verdad de estas afirmaciones y de estas soluciones que se presentarían por parte de cada uno de estos equipos.
pero para ello es necesario tener la capacidad de sancionarlas. Si el grupo va a presentar a otro grupo sus consideraciones, sus afirmaciones, entonces los demás también deben tener la capacidad de poderlas sancionar. Y ya nosotros tenemos claro a qué se refiere este concepto de sancionar, ¿no? Es decir, tener la capacidad de poder juzgarlas, ¿no? Aceptarlas, rechazarlas, pedir pruebas o confrontarlo de repente con nuestros procedimientos o con nuestras afirmaciones, de tal manera que en esa confrontación pueden salir, ¿no?, relaciones nuevas o complementarias, o de repente podamos encontrar alguna falsedad. Para esto el alumno debe poder validar la situación, es decir, la propia situación tiene que informar al alumno sobre si lo ha hecho bien o no, si su solución es buena, sin tener que recurrir a la ayuda del maestro. En esta confrontación de afirmaciones, de procedimientos, no debemos esperar de que todos los estudiantes hayan utilizado la misma solución que nosotros pensamos, ¿no?, que hemos preestablecido que debieron realizar, sino que debemos dar pie a que ellos puedan presentar diversas estrategias o formas de solucionar. Y de esta manera también vamos a darnos cuenta de los diferentes estilos que ellos tienen de poder construir sus aprendizajes. Les comento aquí también, ¿no?, otra anécdota. La maestra estaba trabajando lo que es proporcionalidad, y para poder trabajar la proporcionalidad utilizó los registros, ¿no?, los registros de representación semiótica propuestos por Raymond Duval, y trabajaba lo que son las tablas, lo que es la representación gráfica y lo que es la representación simbólica en sí, ¿no?, ya de una proporción, ya sea directa o inversa. Y esto lo habían ellos construido previamente en base a la experimentación, ¿no?, de algunos mecanismos de laboratorio en los cuales ellos habían podido con algunas variables construir utilizando estos tres tipos de registros. Cuando la maestra le presenta un taller de problemas a los estudiantes, notó que muchos grupos lo habían hecho de una manera tabular. Para ellos les parecía más sencillo cruzar las series proporcionales de manera horizontal con las razones proporcionales de manera vertical, al trabajarlo en una tabla. Sin embargo, para otros estudiantes les fue mucho más sencillo ubicar los puntos, ¿no?, en el plano cartesiano y darle la interpretación de la gráfica, ya sea la curva o ya sea la recta en función a la proporcionalidad obtenida. Y había otro grupo de estudiantes que aplicó simplemente lo que es la expresión simbólica de cada una de estas proporciones. Eso da muestra que cuando nosotros también trabajamos diversidad de formas, de registros, de representación, el estudiante comprende mejor el objeto matemático y lo puede utilizar de la forma que para él le sea más sencillo comprenderlo y utilizarlo. Entonces, cuando ellos hagan esta validación, también podemos encontrar diferentes formas, ¿no?, diferentes estrategias. En este caso, ellos habían utilizado también tres estrategias distintas que fueron los tres registros que habían utilizado anteriormente con su maestro. Las condiciones requeridas para esta situación es que el alumno debe hacer declaraciones que se someterán a juicio de su interlocutor. El interlocutor debe protestar, rechazar una justificación que él considere falsa, probando sus afirmaciones, ¿no? Es decir, que aquí debemos nosotros fortalecer los argumentos, de tal manera que no caigamos en una suerte que los estudiantes elaboran un papelote y leen. Solamente se reduce la actividad en dar una lectura a lo que está ahí escrito, dibujado, representado. En esta fase de validación es defender las posiciones, las relaciones, los procedimientos, las conclusiones de las cuales ha arribado el grupo, ¿no?, de tal manera que puedan ellos validar
lo que han presentado y los aprendizajes que han construido. La discusión no debe desligarse de la situación para evitar que el discurso se aleje de la lógica y la eficacia de las pruebas. No es criticar al grupo por criticarlo, sino es una crítica constructiva, de tal manera que ambos grupos puedan aprender, ya sea de los aciertos o de los errores de cada quien. Como habíamos dicho, las tres etapas anteriores, acción, formulación y validación, son tres situaciones que tienen la característica de ser situaciones adidácticas. Sin embargo, en esta otra etapa que estamos viendo, que ya no tiene tampoco la denominación de situación, si nosotros notamos, la define como institucionalización a este otro momento didáctico. ¿Y a qué se refiere Brossiu a esta institucionalización? Viene a darle la validación de los aprendizajes que se han construido de manera libre al interior de los grupos. Recuerdan que en las situaciones adidácticas la intervención del maestro era para alentar, motivar, impulsar, estimular, fomentar, ¿no? Ayudar a que este aprendizaje se genere entre los estudiantes. Pero más no había una participación directa en la construcción del aprendizaje. Pero nosotros tampoco no podemos dejar a libertad que el estudiante construya lo que él quiere construir y los errores que se puedan mantener. Porque el conocimiento matemático sufre una transformación. Partimos de unos saberes y de unos significados personales, como bien lo manifiesta también Chevallat en su teoría antropológica. Cada uno de nosotros tiene sus propias experiencias y sus propios significados personales que se le asignan a estos conocimientos matemáticos. Pero estos significados personales, en el proceso de aprendizaje, debe llegarse a convertir en un significado institucional, en un significado convencional, en un significado, en un conocimiento válido, que ya ha sido construido por la humanidad. Es un conocimiento, son significados convencionales. Y es justamente en esta etapa de la institucionalización que el maestro se encarga de poder dar ese rigor científico, oficial, válido de los aprendizajes que se han construido. Es por eso que Brossiu nos dice la consideración oficial del objeto de enseñanza, de lo que ellos no han aprendido, ¿no es cierto?, en una clase, ya sea por parte del estudiante, y de ese aprendizaje que está validando el maestro, ¿no es cierto?, ese doble proceso, ese fenómeno es muy importante. Y a ello, este doble reconocimiento se le denomina institucionalización. Por lo tanto, la institucionalización define las relaciones que pueden tener los comportamientos o las producciones libres del estudiante. Pero estas relaciones, ¿qué tanto se acercan o no al saber cultural o científico y con el proyecto didáctico? Da una lectura de estas actividades y les da un estatus, es decir, esos aprendizajes que ellos han construido los eleva a un saber formal el maestro en este momento didáctico de la institucionalización. Y esta sí es una etapa netamente didáctica porque hay una intervención directa del maestro para la construcción de estos conocimientos. Tras las anteriores situaciones debe haber un reconocimiento de esto, de lo que se ha aprendido. El maestro debe poner el punto de claridad a la intención didáctica de esta actividad realizada. En este paso, en este momento de institucionalización, las respuestas encontradas al problema planteado deben ser transformadas para que los conocimientos puedan ser convertidos en saberes. El profesor tiene la responsabilidad de cambiar
el estatus de los conocimientos construidos, de ser significados personales a convertirse en significados institucionales, formales, ¿no?, de la disciplina matemática. Es decir, es el paso de un saber personal, como les comentaba, a un saber institucional. Pero este traslado y esta construcción, si ustedes notan, ha pasado desde el estudiante, desde lo que él trae, desde lo que él asume, desde lo que él propone, de lo que él comprueba, desde los errores que él pueda cometer, desde la confrontación que tiene con sus pares, y luego viene a terminar de matizar y de elevar ese aprendizaje a un estatus mayor, el maestro. Sin embargo, nosotros vemos que en las clases conductistas es el maestro, es el que impone directamente este saber institucional, el que transmite y que no le da opción de construcción de este conocimiento a los estudiantes. Es por eso que esta propuesta de Bourdieu es considerada desde el Ministerio de Educación para nosotros poderla tener como orientaciones didácticas en el desarrollo de estas competencias, porque vamos a ir sorteando tanto el maestro como el estudiante, interrelacionando, partiendo de lo que él nos pueda dar, lo máximo que ellos nos puedan dar, y sobre esa base terminar de construir el conocimiento. Aquí hay un ejemplo que utilizó Bourdieu con este grupo de estudiantes sobre los cuales él estuvo investigando, y les voy a presentar rápidamente cuál fue la experiencia que trabajó con ellos. Bourdieu propuso una situación para la construcción de la proporcionalidad geométrica, diseñó, ¿no?, esta actividad para poder desarrollar este objeto matemático de proporcionalidad geométrica dentro de este bloque de situaciones didácticas, ¿no?, de su teoría que él estaba elaborando. Además, también estaba enlazando también otros objetos matemáticos como son números racionales, decimales. Hasta este momento del aprendizaje, los alumnos todavía no se habían enfrentado con problemas de ampliación de este tipo, pero han trabajado sobre la proporcionalidad numérica, ya tenían esto como previo, y también algunas operaciones aritméticas. El asunto enfocado es la relación entre la ampliación o reducción geométrica y la proporcionalidad de las longitudes. Sobre esto se trata esta situación que él diseña, ¿no? Ver cómo la proporcionalidad geométrica se evidencia tanto en la ampliación o reducción de las formas geométricas, ¿no? Entonces, él le presenta a un grupo de estudiantes un rompecabezas de 6 piezas que podemos observar en la figura 1, ¿no? Pero estas 6 piezas resultan de este cuadrado, ¿no?, que lo observamos en la figura 2, el cual ha sido cortado, ¿no?, en estas partes, de tal manera que tienen estas medidas que vemos en la figura 2. Vemos ahí un triángulo en la figura A, ¿no? Vemos otra figura geométrica y un trapecio en B, en C, la figura D, la figura E y la figura F, ¿no? Podemos observar ahí las 6 figuras. Y tenemos ahí las medidas, ¿no?, ciertas medidas de algunos lados, no necesariamente de todos los lados, ¿sí? Entonces, lo que se les presenta a los estudiantes es este rompecabezas, ¿ya?, que al unirse resulta, ¿no?, la forma de este cuadrado, ¿sí?, que se observa en la figura 2. ¿Qué se les pide a los estudiantes? Bueno, es un grupo de estudiantes de 9 a 11 años y se les pide que construyan este rompecabezas, pero más grande,
Ese era el reto. Ya no de este mismo tamaño que se unía, ¿no? Al unir las piezas, el tamaño que se obtenía, sino un rompecabezas de mayor dimensión. Es decir, se les pidió que amplíen el diseño de lo que nosotros observamos en la figura 2. El grupo total de alumnos se dividió en equipos que estaban integrados por 6 niños, más o menos, ¿no? Y a cada estudiante de cada equipo se le pide construir una o 2 piezas. Si son 6 niños, entonces tenemos 6 piezas de rompecabezas, tendrían que construir una pieza. Pero ampliada de acuerdo a esta consigna. En este nuevo rompecabezas que ellos tenían que elaborar, la longitud del lado de la pieza B, la que observamos en la figura 2, que mide 4 centímetros en el modelo presentado, ahora en este nuevo rompecabezas que ellos estaban construyendo debía medir 7 centímetros, ¿no? Si regresamos en la imagen anterior, vemos aquí entonces en la figura 2, y nos hacía referencia a esta figura B, ¿no? Si observamos aquí, la figura B tiene uno de los lados que mide 4 centímetros, y lo que se les pide ahora es que ellos construyan todo este rompecabezas en el cual este lado, ¿no?, de esta figura interior B mida ya no 4 sino 7 centímetros, ¿no? 7 centímetros. Esa fue la consigna. Cada alumno del grupo va a construir una pieza y cuando tengan todas las piezas, ellos deben armar nuevamente este rompecabezas y ver efectivamente si este rompecabezas se amplió, ¿no?, o no. Pero aquí también el maestro interviene esta variable, que cada alumno de cada equipo trabaje por separado, de tal manera que se le encarga ampliar una pieza conservando su forma. Los alumnos de un mismo equipo no pueden comunicarse entre ellos durante la fabricación de la pieza que se les ha asignado, ¿no? No estaban sentados uno junto a otro, cada uno estaba ubicado, ¿no?, al azar, de diferente manera. Entonces los estudiantes comienzan su trabajo y empiezan a utilizar sus recursos, sus conocimientos, a ver, aquí nos dice profesor Fernández que se corta, cree que el internet, nos dice si sin el internet se van a colgar los videos. Entonces aquí me están indicando, maestro, que sí se van a colgar los vídeos y el material que estamos trabajando también. ¿Ya? Bien, entonces seguíamos analizando la situación que se les presentó a los estudiantes. Los alumnos comienzan su trabajo a poder ampliar la pieza que se les había entregado. Y bueno, ellos empiezan a relacionar sus conocimientos previos, ¿no? Y generalmente los estudiantes se basan en los primeros recursos que ellos cuentan, que son sus recursos aritméticos. Son, por lo general, nuestros estudiantes de primaria pasan tanto tiempo desarrollando, ¿no?, sus habilidades aritméticas, que cuando llegan a secundaria es de lo primero que tiran mano.
A ver, nos indican que quizás el problema de internet, maestro, nos dice que de repente se deba a la poca velocidad del internet que se tenga en estos momentos en la conexión, ¿no? De donde se encuentran ustedes ubicados. Pero que no hay problema, se les va a colgar los videos y todos los materiales. Bien, entonces los estudiantes, al utilizar estas estrategias aditivas, ¿no?, comienzan a sumarle. Entonces nos dice, bueno, si este lado medía 4 y ahora quieren que mida 7, entonces sumaré 3, obtengo 7 y también haré lo mismo con los demás lados. Entonces, esta es una suerte de que es la primera estrategia que ellos utilizan, ¿no? La primera afirmación en la cual basan su estrategia que eso va a funcionar, porque están utilizando esta estrategia aditiva. Pero dentro de esta estrategia conservan los ángulos. Como hemos podido observar también en la figura anterior, vemos que hay algunos ángulos rectos, agudos, ¿no? De tal manera que estas mismas medidas ellos lo mantienen para poder garantizar que las piezas puedan encajar entre sí, ¿no? Cuando las piezas ampliadas están listas, se reúnen cada uno de los integrantes del equipo para armarlo y ellos esperan encontrar, ¿no?, un cuadrado ampliado, ¿no?, y poder comprobar realmente si su estrategia fue o no la más pertinente. Cuando ellos se reúnen, observan esta figura 3. Observan que las figuras no forman el cuadrado, no encajan entre sí. Entonces, al comienzo creen que se trató de errores de medida o al cortarlo. Por ello proceden a una nueva experimentación. Entonces, ahí ellos han podido evaluar, validar su primera estrategia. Y están viendo también cómo es que ellos están corrigiendo de repente, ¿no?, que esa idea no les ha funcionado y por eso buscan, ¿no?, están sancionando las relaciones, lo que ellos han seleccionado en función a los resultados que han obtenido, ¿no? Y eso les permite buscar otras alternativas. Entonces, al implementar otra estrategia, ya no optan por la estrategia aditiva, sino ahora comienzan a buscar otras operaciones, ¿no?, también aritméticas, que les permita encontrar otra estrategia de poder solucionar, ¿no?, el reto que se les planteó. De tal manera que ellos comienzan a establecer la siguiente relación. Duplican el lado, que fue 4, y le restan una unidad. De tal manera que a este lado 4 se obtiene 7, ¿no? 4, 8 menos 1, 7. Entonces, esto comienzan a trabajarlo también con cada uno de los lados, de las figuras, ¿no?, de la pieza que se les ha encargado. Pero cuando ellos nuevamente se reúnen a armar el rompecabezas, observan que el resultado tampoco fue el esperado, ¿no? No se formó el cuadrado, ¿no es cierto? Y las piezas tampoco terminaron encajando, ¿no? Algo similar con lo que había ocurrido con la figura 3, ¿no? Los alumnos entonces empiezan a pensar qué hacer, ¿no? ¿Cómo hacerlo? Inclusive de repente hasta algunos estudiantes pueden decir que eso es imposible y hasta empezar a desanimarse de la actividad. Y es ahí donde el maestro interviene, más no para dar la solución o proponer algunas estrategias de solución, sino para motivar a que ellos puedan seguir buscando otras formas, que puedan ir probando de repente, ¿no?, con algunas, que puedan experimentar otras formas que les pueda permitir lograr, ¿no?, la consigna que se les ha solicitado. ¿Cómo puedo yo construir una buena pieza?, se preguntaba,
Esta pregunta se transforma en cómo controlar que las piezas sean correctas antes de fabricarlas. Entonces ya no solamente era un tema de probar al azar, sino que ya estaban analizando las relaciones que se deben dar para asegurar que las piezas encajen y terminen de formar el cuadrado. Entonces ya no solamente comenzaron a probar de que cada una de las piezas pueda cumplir, ¿no?, una cierta relación, sino también garantizar de que cada una de ellas también pueda generar justamente la construcción del todo, en este caso, ¿no? Cada una de las partes puede ayudar a construir el todo. Los estudiantes entonces estudian más atentamente el rompecabezas, lo arman, tratan de encontrar nuevas relaciones que no habían considerado, ¿no? Ya no solamente se quedan con el lado que se les ha indicado y con la medida que se les pide de ese lado, sino que tratan de mirar la integridad de cada una de las partes. De tal forma, entonces, que empiezan a encontrar estas relaciones. La mitad de una longitud en el modelo se transforma en la mitad en el rompecabezas ampliado. Esto ya de alguna manera lo habían intuido, ¿no? Es decir, la mitad de 4, la mitad de 7, ¿no? La mitad de 4, la mitad de 7. Pero también podemos observar que si nosotros unimos estas dos relaciones, la mitad de 4 y la mitad de 7, estaríamos obteniendo 4 por 7 cuartos. Y si nosotros realizamos, ¿no?, ahora con otra medida de otra de las figuras, 2, ¿no es cierto? Entonces podríamos también observar que si nosotros 2 multiplicamos por 7 cuartos, estaríamos encontrando el valor de 3,5. Estas relaciones que ellos pueden notar, inclusive van más allá, que cuando ellos ya suman 4 y 2, 6, y 6 también es otra medida de las longitudes, también es la suma de 7 y 3,5 que fueron sus medidas previas. Y si lo suman sale 10,5, pero también si a 6 lo multiplicamos por 7 cuartos, obtenemos este 10,5. Vemos entonces que a partir de estas relaciones, de manera progresiva, pueden ir notando que hay una regularidad que se mantiene en cada uno de estos valores, ¿no?, en la relación de estos valores, y que es justamente el valor de esta razón 7 cuartos. Esta secuencia con los diferentes valores de los demás lados, ¿no?, esta tabla que se empieza a organizar constituye un instrumento que permite deducir las relaciones buenas y la existencia de una relación de tipo de multiplicar, ¿no?, a cada uno de estos elementos de las longitudes iniciales de estas formas, entre las longitudes en el modelo y las longitudes en el ampliado, ¿no? Llegan a concluir y a deducir que es la razón 7 cuartos. En esta experiencia que se realiza, si nosotros analizamos, podemos encontrar que se ha visto la presencia de estas 3 situaciones adidácticas. Vemos una situación de acción en la medida que se les presenta el rompecabezas y se le da una consigna a los estudiantes. Los estudiantes manipulan el rompecabezas
observan las formas de las figuras, encajan las piezas y comprenden la consigna que se les ha pedido de ampliar este rompecabezas. También entienden la regla o la variable que ha introducido el maestro de realizar la ampliación individual de cada una de las piezas, ¿no? Y cada uno ha empezado en forma individual a formular sus estrategias de cómo poder ampliar esta pieza que se le ha sido asignada. Es aquí en donde empieza a tallar lo que es la situación de formulación, puesto que los estudiantes han ido probando diferentes estrategias, ¿no? Primera fue una estrategia aditiva, luego fue una estrategia multiplicativa y luego también una combinación de una multiplicación y una sustracción, de tal manera que pueda, ¿no? Obtenerse el resultado que se le había pedido, de 4 a 7. Y por último, ver ahora ya cambiar a otra estrategia que le permita ya no solamente probar considerando uno de los elementos, sino mirar la integralidad de cada una de las piezas para que puedan encajar, ya que al unir cada pieza en forma individual, como había sido trabajada, no terminaban de encajar cuando lo reunían, ¿no? El total de las piezas. Entonces vemos que aquí, dentro de esta misma etapa de formulación, también se ha dado una etapa de validación de cada una de estas estrategias, porque cuando ellos se han reunido y han integrado las piezas y han visto que no llegan a constituir el cuadrado, han sancionado las elecciones que ellos han hecho en función a los resultados que han obtenido, y eso ha dado pie a que ellos busquen otras alternativas, otras formas, y que al final han podido llegar justamente a esta razón, ¿no? A la formulación o la identificación de esta razón. Hasta aquí podemos notar entonces la presencia de estas tres situaciones adidácticas, pero faltaría, ¿no?, que también se pueda aquí incorporar, ¿no?, ya que hasta aquí lo que hemos descrito todavía no vemos la intervención del maestro en la institucionalización para darle estatus a este aprendizaje que han construido este grupo de estudiantes, ¿no? En este caso el maestro tendría que aclarar, profundizar, generar ideas fuerza sobre la proporcionalidad geométrica y sobre las diferentes estrategias que ellos han ido probando justamente, ¿no? De tal forma que se pueda consolidar estos aprendizajes y generalizarlos, porque para este caso particular será la razón 7/4 la que cumpla con las condiciones que se les ha brindado, ¿no?, para esta actividad. Pero hasta ahí solamente habrían construido los estudiantes un modelo matemático que se ajusta a ciertas condiciones dadas. Pero el maestro, en la etapa de la institucionalización, tendría que llevarlo a generalizar cualquier tipo de razón, ¿no?, y construir ya no un modelo, sino el objeto matemático que pueda ser válido para cualquier tipo de condiciones en donde se les aplique. Esta situación descrita anteriormente ha permitido que los alumnos experimenten, ya que han fabricado piezas, aprendan lo que significan piezas de la misma forma, porque ellos han utilizado también el criterio de conservar los ángulos, ¿no?, desde un inicio. O sea, ahí hubo una decisión acertada, ¿no? O sea, dentro de su estrategia no todo era error, también habían cosas válidas que ellos han considerado dentro de esta estrategia. También ellos aprendieron el cambio de las longitudes, ¿no?, que debía ser efectivamente para poder ampliar proporcionales, ¿no? Debería ser proporcionales y no una serie, una suerte de serie proporcional, que es lo que ellos estaban construyendo a un inicio. Esta experiencia también permitió que ellos comprueben y constaten errores por sí mismos, ¿no? Aquí se dio constantemente la etapa de la validación. Vuelvan a empezar, ¿no? Sancionen
ellos mismos juzguen, porque no fue necesario la intervención del maestro y decirle, no, esto no está correcto. Ellos al mirar que las piezas no encajaban, pues ellos estaban juzgando que lo que habían elegido en base a los resultados obtenidos no era, ¿no?, algo correcto. Les permitió volver a empezar, a experimentar cálculos relacionados con los rompecabezas. Sus conocimientos ya adquiridos le permiten encontrar una solución, aunque la misma no sea la más económica. Quizás ellos demandaron, ¿no?, más de un tiempo para poder llegar a estas relaciones, ¿no es cierto? Pero fue la construcción y el ritmo también de estos estudiantes, ¿no?, para poder generar estos aprendizajes. Es el profesor al final quien concluye, y es aquí donde estaría presente la etapa de la institucionalización, al relacionar ampliación con proporcionalidad de las longitudes. Él debe articular la actividad que ha presentado a los estudiantes con el objeto matemático a construir, que en este caso es la proporcionalidad. A partir de la ampliación, ¿no?, de ese rompecabezas, ¿no?, al ampliar las longitudes de sus formas que lo conforman. Esta situación no es sencilla. Cada elemento de la situación, ya sea la razón de la ampliación, la posición de los estudiantes, etc., es pensado para que los niños produzcan el error y lo constaten. Hay un concepto dentro de esta teoría que son las variables, y las variables tienen que ver con las variaciones que pueda ingresar, las modificaciones que pueda realizar el maestro con la intencionalidad de que se produzcan aprendizajes. Quizás ustedes puedan realizar esta actividad y ya no separarlos a los estudiantes, darles la oportunidad que de manera integrada ellos, con cada una de sus piezas, puedan ampliar el rompecabezas. Pero la intencionalidad básica de este docente es justamente que al estar separados los estudiantes puedan producirse este margen de error y a partir del error puedan ellos fortalecer este aprendizaje. Es decir, que el error lo está utilizando como una oportunidad para desarrollar aprendizajes. Y también no solamente un aprendizaje cognitivo, sino un aprendizaje de permanencia, de constancia, de seguridad, de confianza. Porque cuando nosotros desarrollamos matemática, no solamente estamos construyendo un conocimiento matemático, también estamos formando personas que deben desarrollar habilidades para enfrentar la vida. Y un estudiante debemos alentarlo a que no se desanime ante los primeros obstáculos, ni que decaiga, sino al contrario, que pueda desarrollar esa capacidad de resiliencia y poder encarar y enfrentar exitosamente estos problemas, estos desafíos, que no solamente lo van a encontrar en la escuela o en el aula, sino en su vida futura o en su vida presente, porque también los niños y los adolescentes se enfrentan a un conjunto de problemas y que las matemáticas también ayudan a poder fortalecer esa confianza, esa tenacidad, esa perseverancia en lo que uno se propone. Si la razón de la ampliación fuera más simple, ¿no?, quizás también eso es lo que generó mayor dificultad de esta actividad. Por ejemplo, si la razón hubiera sido 2 o 3, los alumnos, ¿no?, hubiera sido más sencillo de repente, ¿no?, llegar a resolver esta situación. De repente también esto hubiera generado a que hubieran construido, ¿no?, coincidentemente con otros conocimientos y puedan haber hecho algunos otros cálculos, ¿no? Entonces, aquí también todo este diseño de esta situación, toda esta transposición didáctica que ha realizado y que ha planificado el maestro, pues tiene una intencionalidad
y también está en base al grupo de estudiantes a quienes se les va a presentar esta actividad, ¿no? Entonces nosotros, cuando diseñemos nuestras situaciones didácticas, debe recoger justamente las características de nuestros estudiantes, el estilo de nuestros estudiantes, los ritmos de nuestros estudiantes, para que pueda encajar una situación didáctica atractiva, desafiante para ellos, ¿no? Para un grupo que no necesariamente vaya a ser lo mismo para otro grupo, ¿no? Entonces, cada grupo de estudiantes es diferente, ¿no? Y es justamente a ellos que debemos atenderlo. Entonces, esta situación, quizás nosotros si la analizamos, esta situación para llevarlo y trasladarlo a nuestro contexto, quizás algunos maestros digan, no, esto no va a funcionar aquí, no va. Efectivamente, ¿por qué? Porque no fue pensado para su grupo de estudiantes, para su realidad de estudiantes, pero sí para este grupo que fue objeto de estudio. Entonces, generar estas situaciones didácticas es un gran reto para el maestro, porque necesita movilizar todo su ingenio, su creatividad y el dominio disciplinar, porque la parte didáctica va de la mano del dominio disciplinar. Un especialista en didáctica genera y diseña mejor los procesos cuando tiene este dominio de la disciplina matemática y que puede contextualizar, adaptar y hacer de manera pertinente, cuidando la epistemología de la ciencia, hacer estas transposiciones y lograr que este objeto matemático sea enseñable, sea comprendido, sea posible ser construido. Si los alumnos de un mismo equipo no hubiesen estado separados, hubieran podido verificar pieza a pieza y sus estrategias equivocadas habrían sido menos, pero el profesor no se hubiera podido dar cuenta del error en que estaban incurriendo estos estudiantes. Utilizar una estrategia aditiva en lugar de una multiplicativa, ¿no es cierto?, da pie a que nosotros podamos ver que ellos quizás hay un mayor dominio, ¿no?, de poder visualizar con mayor rapidez las series proporcionales antes que la razón proporcional. Y eso cuando ustedes lo manejen también de manera tabular también va a ocurrir ello, ¿no? Los estudiantes sí les es más fácil estar sumando que efectivamente estableciendo la razón, ¿no? De manera, la mirada de manera horizontal que en forma vertical. Sin embargo, es necesario que la situación permita que los alumnos utilicen y muestren sus modelos implícitos, aun cuando sean equivocados, para que así tengan la oportunidad de constatar por sí mismos que estos modelos no funcionan y comprendan la necesidad de disponer de otro modelo. Es decir, la capacidad de sancionar y acostumbrarlos a que ellos puedan juzgar su propia actuación y la de los demás, en una dinámica de una construcción de aprendizajes. Esto tiene que ver con la noción de obstáculo, estudiado en las ciencias, ¿no? Bueno, por otro autor, que luego lo vamos a ver en otra oportunidad. Se conoce en contra de los conocimientos anteriores, e importando hacia la didáctica de la matemática progresiva. El obstáculo es considerado como un conocimiento. Los problemas más interesantes son aquellos que permiten salvar un obstáculo. En esta situación, el obstáculo es la concepción aditiva de la ampliación, ¿no? Los estudiantes pudieron confrontar que la ampliación de su rompecabezas no estaba por las series proporcionales, sino por la razón proporcional. Pero quizás si el maestro se lo hubiera transmitido, no hubiera sido muy significativo que el haber podido ellos descubrirlo, que ese no fue el camino adecuado, y poder buscar otros caminos alternativos que los llevaron a encontrar esta razón proporcional. Hasta aquí entonces, colegas, hemos podido revisar
lo que es la teoría de situaciones didácticas. Lo que sí me gustaría escuchar ahora, de repente, o leer de repente algunas inquietudes, algunas consultas, algunas preguntas de lo que hemos analizado, y poder terminar de cerrar algunas ideas o fijar de repente algunas ideas fuerzas a partir de lo presentado, ¿no? Me gustaría que puedan transmitir, colegas, por el chat sus inquietudes y poder dialogar en base a estas preguntas. La resiliencia es la capacidad de poder nosotros sortear estos obstáculos y poder salir adelante, por más difíciles que de repente sean en un momento para nosotros, ¿no? En este caso, quizás el ver que su estrategia no funciona y que su rompecabezas no encaja, quizás algunos estudiantes se desmotivan y ya no continúan y dicen, no, esto es imposible, nunca lo voy a lograr. Entonces hay que estar ahí nosotros para darles ese soporte y alentarlos a que ellos sí lo pueden hacer, buscando otras alternativas, que no siempre tenemos un solo camino, sino tenemos una diversidad, y es por eso que tenemos un pensamiento también divergente, de tal manera que podamos probar con diferentes formas, en este caso estrategias, que nos permitan conducir y lograr lo que se espera, ¿no? En este caso, la ampliación de este rompecabezas. Sobre el error. El error en matemática, colega, lo hemos trabajado quizás por muchos años de una manera equivocada. A muchos docentes de matemática nos preocupa que nuestros estudiantes se equivoquen. Y cuando se equivocan, generalmente nosotros somos quienes resolvemos ese error o damos las respuestas correctas. Sin embargo, ese tratamiento que le estamos dando no es el más adecuado. En un proceso de construcción, el error es parte del proceso. Es parte del proceso porque quien no construye no se equivoca. Quien asimila y recepciona el conocimiento de otro no se equivoca. Pero quien intenta construir a partir de lo que él conoce y explorar y validar y comprobar sus propias hipótesis, sus propias afirmaciones, tiene margen a equivocarse. Pero ese error permite desarrollar nuevos aprendizajes. Si nosotros lo relacionamos con nuestra vida, imagínense cuántos errores de repente nos hemos podido, ¿no? Equivocarnos en nuestra vida, de repente intencional o no intencional. Y sin embargo, de esos errores muchas cosas hemos aprendido. Y eso es justamente lo que ocurre con nuestros estudiantes. En ese proceso de construcción de sus aprendizajes, ese error debe ser visto como una oportunidad para aprender de ello. Es un error constructivo, que ayer lo denomina un error constructivo. A ver, profesor Héctor, situaciones adidácticas. Sí, maestro. Las situaciones adidácticas las habíamos definido como las situaciones en las cuales son los momentos de aprendizaje, es decir, no son los momentos de enseñanza. ¿Cuál es un momento de enseñanza? Cuando, por ejemplo, el maestro explica, ¿no?, un fenómeno y da un discurso de la ocurrencia de este fenómeno y da las ideas fuerzas o de repente comienza a hacer algunas preguntas, ¿no?, en torno a ello. Entonces hay una intervención directa del maestro en este proceso de construcción, o simplemente se da un proceso de transmisión. Estos procesos son momentos de enseñanza.
¿no?, de enseñanza, porque le estamos dando una formalidad al conocimiento. Estamos transmitiendo. Es un experto que está transmitiendo un conocimiento. Pero el momento de aprendizaje es cuando nosotros como maestros generamos las condiciones para que el estudiante pueda explorar, pueda experimentar, pueda proponer, pueda verificar y pueda corregir. Eso sin la intervención directa del maestro. Entonces, en esos momentos en los cuales es el estudiante con sus conocimientos, con sus esquemas, con sus saberes que tiene y con las interacciones con sus pares, produce ese conocimiento. Esos son momentos de aprendizaje y a eso se le llama las situaciones adidácticas. Es decir, Bourdieu propone 3 situaciones adidácticas. La situación de acción, cuando él comprende este desafío, este problema, este reto, lo asume el estudiante, esa es una situación adidáctica. La situación de formulación es otra situación adidáctica en la cual él ya comienza a proponer, a buscar, ya, ahora yo ya sé, voy a resolver esto y empiezo a buscar las alternativas de acuerdo a lo que yo conozco, no conozco, converso con mis compañeros, ¿no es cierto? Entonces, esa es una etapa de formulación en la cual tampoco no hay la intervención del maestro. El maestro no le está diciendo, ¿sabes qué? Hazlo de esta manera, haz un cuadro, mira, dibuja, aquí multiplica, acá divide. No hay esa intervención del maestro. Y en la etapa o la situación de validación, que es justamente la etapa en la que se confrontan los resultados y se verifican, ¿no? Se prueba, se hace la prueba, la confrontación de lo que tú has plasmado, y también con otros grupos, no solamente dentro de tu grupo, sino también a todo el aula, de tal manera que los otros estudiantes también puedan sancionar, puedan juzgar tus procesos, tus procedimientos y encontrar la verdad de ese conocimiento que se está construyendo. Entonces, estos 3 momentos o estas 3 etapas, Bourdieu las denomina situaciones adidácticas, y son estas 3: situación de acción, situación de formulación, situación de validación. El momento de la situación didáctica, en la cual es un momento de enseñanza, solamente es la etapa de la institucionalización. A ver, la profesora María dice... Ajá, profesor Marlon, muy bien. La situación didáctica es cuando el docente enseña el proceso, correcto, y llega a la respuesta. Muy bien, efectivamente, es cuando hay una intervención directa del maestro en la construcción del aprendizaje, ¿no? En la construcción de ese conocimiento que se está construyendo. La profesora María Bernal dice... Entonces es el momento cuando el alumno construye su aprendizaje. Efectivamente, la situación adidáctica es cuando se produce el aprendizaje entre el alumno y sus pares, sin la intervención del maestro. Pero ojo, que cuando nosotros hablamos de sin intervención del maestro, no es que el maestro se hace a un lado y les dice, bueno, yo ya les dejé acá con su problema y ustedes vean cómo lo resuelven. Nosotros estamos ahí acompañando, facilitando, estimulando, pero no orientamos en las soluciones ni en los procedimientos a realizar. Quizás podríamos formular preguntas que les permitan ellos, ¿no?, dar cuenta de repente, ¿no?, si es que están o no por buen camino, pero no podemos dar nosotros las respuestas o los procedimientos a seguir o la estrategia a seguir para la solución del reto que se les ha presentado a los estudiantes. Porque ahí pasaría de una situación didáctica a convertirse en una situación didáctica. A ver, maestros, entonces, no sé si queda claro lo que estamos respondiendo a sus inquietudes. Si tuvieran otra inquietud, por favor, déjenme conocer. Los significados institucionales. Muy bien. Mire, hay un conjunto de teóricos que entre ellos
recogen aportes de unos de otros, y estos significados institucionales y personales es propio y particular de otro teórico también, que es Ibis Chevallar. Ibis Chevallar, en su teoría antropológica, nos habla de cómo el conocimiento se construye a partir de los saberes o de los significados personales que tiene cada estudiante, de su propio contexto, de sus propios conocimientos, de sus propias experiencias que tiene, y cómo llega estos significados personales a constituirse o a elevarse a un estatus mayor de un saber o de un significado o un conocimiento institucional. El significado institucional es el conocimiento formal, Aquí, por ejemplo, los estudiantes en esta actividad que les presentaba, que mostraba Brousseau con estos estudiantes, ellos llegaron inclusive a encontrar la razón 7/4. Pero más allá de qué tipo de razón, si es una razón proporcional, si es una relación proporcional inversa, directa, cuál es su gráfica, que también puede servir para reducción, no solamente para ampliación, la generalización misma de la expresión matemática de este objeto, eso ya es un significado institucional que lo va a consolidar el docente en la etapa de la institucionalización. Pero ¿a partir de qué? A partir de la actividad que han trabajado los estudiantes. Es decir, que ancla la actividad y lo que han hecho los estudiantes, el conocimiento libre que ellos han construido, con la formalidad, la rigurosidad del conocimiento matemático que él lo posee, porque él es el especialista. El maestro es el especialista en el área matemática. Y él es el que le va a dar el soporte de ese conocimiento que ha construido el estudiante de manera incipiente, llevarlo a un nivel elevado y desarrollarlo, ¿no?, con mayor profundidad. En este caso, que estaríamos trabajando lo que es la proporcionalidad, ¿no?, que es lo que está presentando con esa intención, ¿no?, esta situación didáctica que ha diseñado Brousseau. A eso se refiere, maestro, los significados institucionales. Transposición didáctica. Ya. La transposición didáctica es las adaptaciones que nosotros como maestros especialistas en matemática diseñamos de manera creativa para hacer posible que un conocimiento matemático pueda ser enseñable, puede ser aprendido por otra persona. Esa transposición didáctica debe garantizar que se mantenga la rigurosidad de la epistemología. Por ejemplo, hay algunos maestros de otros niveles que no tienen el dominio disciplinar y que, por hacer muy sencillo el acceso al conocimiento matemático, terminan por distorsionarlo. Hablo, por ejemplo, de una actividad en la cual, con sorbetines, ¿no?, se puede observar, unen los sorbetines y forman el casco de un cubo. Y sin embargo, les presentan a los estudiantes como un cubo. Pero esto no es un cubo, porque estamos solamente mostrando, ¿no?, la representación quizás de algunos elementos, ¿no?, de la unión, las aristas. Pero para que sea cubo tiene que cumplir otros requisitos que se acerquen a la rigurosidad de la definición del concepto de lo que es un cubo. Entonces, la transposición didáctica no es, por hacer sencillo que un estudiante aprenda, distorsionar el conocimiento matemático. Debemos nosotros cuidar rigurosamente que lo que está aprendiendo el estudiante sea lo verdadero, porque si no estamos generando un aprendizaje equivocado y de manera intencionada. Entonces, eso es la transposición didáctica, las adaptaciones
adecuadas y pertinentes que hacemos nosotros para poder lograr este acercamiento del conocimiento matemático para que sea enseñable y aprendido por nuestros estudiantes. Bien, colegas, a ver, no sé si hay otra inquietud. ¿Cómo generar competencias matemáticas aplicando la teoría de situaciones didácticas? Como les hice referencia en un inicio, cada competencia tiene su propia naturaleza. No es lo mismo desarrollar competencias en situaciones de cantidad, ¿no?, que en situaciones de forma, movimiento y localización o de gestión de datos, ¿no? Cada uno tiene sus propias particularidades de razonamiento y de desarrollo de ese pensamiento. Hay algunos lineamientos generales, pero hay cosas específicas de cada una de estas competencias, ¿no? Y para ello, para cada competencia tenemos orientaciones didácticas más adecuadas, ¿no? Por ejemplo, si nosotros quisiéramos trabajar lo que es forma, movimiento y localización, por ejemplo, podríamos revisar lo que es el modelo Van Hayek. Si quisiéramos desarrollar lo que es relaciones, ¿no?, variaciones, relaciones, podríamos utilizar como base lo que son los niveles de algebraización, de cómo se desarrolla el razonamiento algebraico, ¿no?, que propone Godin. Si nosotros estamos analizando de repente gestión de datos, por ejemplo, ¿no?, podríamos utilizar lo que es la investigación escolar como una de las orientaciones, ¿no? Y en fin, inclusive cuando trabajamos lo que es la estocástica, también hay propuestas de Piaget, ¿no?, para poder trabajar ello. Entonces, considero que el desarrollo de cada una de estas competencias implica que nosotros también conozcamos diversas orientaciones didácticas, propuestas didácticas para poder promover, ¿no?, la movilización de estas capacidades y el conjunto de estos recursos ante una situación dada, el desarrollo de una competencia. Entonces, lo que nosotros hemos visto el día de hoy es para poder trabajar, ¿no?, como una alternativa para poder trabajar lo que es situaciones de cantidad, ¿no? Si nosotros estamos trabajando lo que es con el nuevo currículo, estaríamos entonces resuelviendo, ¿no?, situaciones de cantidad. Y si no, estaríamos con el currículo anterior, actúe y piensa, situaciones de cantidad. En cualquiera de sus dos formas se refiere al mismo tipo de situaciones. Entonces, esta orientación didáctica que hemos visto es justamente para trabajar esta competencia. Ya las demás propuestas didácticas que vamos a seguir desarrollando van a ir orientadas también al desarrollo de las otras competencias matemáticas, ¿no? Cada una tiene sus fases, sus etapas y sobre todo el trasfondo, la parte teórica que da el soporte a cada una de estas propuestas. Porque no solamente nosotros como maestros no podemos quedarnos en la parte técnica, no somos técnicos que operativizan una propuesta, sino que tenemos que tener el conocimiento teórico del por qué cada una de estas etapas, cuál es la intencionalidad y poder tener una mayor seguridad y control para poder aplicar estas propuestas didácticas en nuestras sesiones de aprendizaje. Muchas gracias también, profesor Héctor. Bueno, si no hay entonces otras inquietudes, yo les agradezco mucho. Les agradezco porque sus preguntas, sus consultas me hacen dar cuenta de que realmente han estado atentos a la presentación y a la exposición de lo que se les ha presentado
y esa inquietud, ¿no? De poderlo llevar ya a la práctica, utilizarlo, y me parece eso muy interesante también, ¿no? Muy válido. A ver, por aquí hay otra consulta. Dice, o sea, que las situaciones didácticas solamente en la competencia de cantidad. Eso es la propuesta de Brochu. La propuesta de Brochu, sí. La propuesta de Brochu, que son todo este conjunto de situaciones, se utiliza por lo general para esta competencia de situaciones de cantidad. Sí, profesora Belinda. El material, como les dije, les voy a dejar las diapositivas y también el resto de materiales que vamos a ir elaborando. Ahorita ya por el tiempo no hemos presentado, pero también hay una sesión de aprendizaje que quería compartir con ustedes en base, teniendo como modelo, ¿no? Esta propuesta didáctica. Y todo eso también se les van a tener ustedes acceso, ¿no? Ya el encargado va a subir esta información para que ustedes puedan acceder a ella. Muchas gracias, colegas, por su atención, por el interés brindado, y nos estaremos viendo en nuestra próxima sesión. Que tengan muy buenas noches. Muchas gracias también al profesor Marlon y a todos ustedes.